Buenos días, damas y caballeros. El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular INESTIC, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, se honra en darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Impacto de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, a cargo del ingeniero José Armando Tavares. Tenemos el honor de que nos acompañen el señor José Rafael Espaillat, embajador rector de esta institución. El ingeniero José Armando Tavares, ex rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, y además expositor invitado de esta conferencia magistral. Señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica del INESTIC. De igual forma, saludamos a los señores viceministros que nos honran con su presencia. Señores miembros del Consejo Académico, señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo y financiero. Señor Juan José Portorreal, embajador encargado de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor Emilio Conde, embajador director de carrera diplomática. Señora Alejandra Olivo, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señores directores, encargados, docentes, embajadores acreditados en el servicio exterior, señores funcionarios de otras dependencias del Estado, señores funcionarios del MIREX y del INESTIC, distinguidos invitados especiales, doctora Jacqueline Malagón, exministra de Educación, y embajador Norberto Soto. Gracias por estar con nosotros. Damos inicio formal a este magno evento con las palabras de bienvenida a cargo del embajador rector, el señor José Rafael Espaillat. Muchas gracias, muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESTIC, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Impacto de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Esta conferencia será dictada por el ingeniero José Armando Tavares, ex rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. El ingeniero Tavares es conocido profesional sobre el uso de las tecnologías en la educación a todos los niveles. Fue presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, ADRU, y vicepresidente de la región Caribe de la Organización Universitaria Interamericana. No sé si José Armando está enterado, pero el INESI asumió la semana pasada la vicepresidencia de la OUI, si es que estamos siguiéndole los pasos. Entre otras funciones universitarias destacadas que ha ostentado el ingeniero Tavares. Distinguido ingeniero Tavares, sea usted bienvenido al INESI de nuevo. La actividad de hoy va acorde con la estrategia implementada por el INESI para mantener actualizado al servicio exterior y el personal de la sede del MIREX. Estas actualizaciones consisten en la realización de charlas magistrales o conferencias magistrales para informar sobre tópicos de actualidad dictadas por autoridades en cada uno de los temas nacionales e internacionales. El tema de hoy está muy ligado a las relaciones internacionales, ya que se entiende que la inteligencia artificial no solo está impactando la formación universitaria y por ende está impactando al INESTI, sino que también es una herramienta de suma importancia para el buen desempeño de la función diplomática en el presente y en el futuro. Como es del conocimiento de muchos de ustedes, desde 2012 el INESI ostenta el nivel de institución de educación superior. Nuestra oferta de posgrado son la maestría en Diplomacia y Servicio Consular, la maestría en Derecho y Comercio Marítimo Internacional, la especialidad en Diplomacia Comercial y la especialidad en Diplomacia y Relaciones Internacionales. De estos programas, la maestría en Derecho y Comercio Marítimo Internacional y la especialidad en Diplomacia y Relaciones Internacionales son de reciente creación y serán iniciadas las primeras cohortes de ambos programas durante el tercer cuatrimestre de este año.
Ambos de estos programas tienen públicos específicos. En el caso de la maestría, la misma fue concebida para apoyar la política de gobierno que ha considerado factible que nuestro país se convierta en el hub logístico del Caribe. La especialidad en diplomacia y relaciones internacionales es de uso exclusivo de los aspirantes a ser diplomáticos de carrera. Con estos dos innovadores programas, el INESTI contribuye al desarrollo del país en el ámbito de nuestras competencias. También contamos con un programa de oferta de educación continua a través de la elaboración de cursos en áreas específicas de interés para fortalecer la política exterior de nuestro país. Estas capacitaciones de educación continua son, claro está, en los temas siempre tradicionales relativos al derecho, las relaciones internacionales, negociaciones que se imparten tradicionalmente en nuestra institución. Pero también hemos innovado. Los cursos, en el término de la innovación, son elaborados en coordinación con los ministerios correspondientes. Por ejemplo, el curso en diplomacia cultural es elaborado mediante acuerdo con el Ministerio de Cultura. Por igual, el curso sobre diplomacia energética es elaborado mediante acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas. La idea es que nuestro servicio exterior escuche de viva voz de parte del ministerio responsable de alguna área específica que tengamos que transmitirle cuál es la política del país, cuál es la visión del ministerio, cuáles son las convenciones, los acuerdos que rigen la materia, y así ellos puedan, cuando se sienten en una mesa de negociación, tener elementos suficientes para captar colaboración, captar inversión y defender los intereses nacionales. Siempre hacemos esto también con la colaboración de organismos de cooperación multilateral, quienes nos orientan para mantener la agenda de los cursos actualizada. Estos nos ayudan a comprender los factores que afectan a la diplomacia global y a reaccionar preparando estos cursos especializados de gran dinámica. Son cursos de 20 a 25 horas que se facilita dentro de lo que son las responsabilidades de nuestro servicio exterior, pues tomarlos sin tener que descuidar su agenda de trabajo. Pero volviendo a la conferencia magistral del día de hoy, me gustaría comentarles sobre la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está impactando la diplomacia, ya que los usos e impactos de la IA en la formación universitaria serán tratados por nuestro conferencista. En tal sentido, existe gran relevancia de conocer y valorar la vinculación entre la diplomacia y la inteligencia artificial. Sin duda, un adelanto tecnológico que llega a la civilización humana para quedarse y ocupar todos los espacios de nuestras vidas. Quien les habla participó en la 50ª reunión del Foro Internacional para la Formación Diplomática, la IFDT, por sus siglas en inglés, el cual fue realizado en Montenegro del 8 al 11 del mes de octubre del año pasado, donde participaron las 60 academias de formación diplomática de mayor renombre internacional. El INESTI fue aceptado como miembro de derecho, entrando a formar parte de este grupo selecto de instituciones de formación diplomática. Nos sentimos orgullosos de ser de ese reconocimiento que internacionaliza nuestro esfuerzo y nos pone nuevos retos en la búsqueda de la calidad total, pero que a la vez reconoce los logros alcanzados durante estos últimos 5 años de incansable labor. Entre los temas tratados estuvo la importancia de la inteligencia artificial para la diplomacia del siglo XXI, tema considerado de mucha relevancia dado que la IA organiza y transmite la información que tiene a su disposición y aquellas naciones que más comparten información en el idioma inglés incidirán en la valoración que la IA pueda hacer sobre un tema específico, para este caso, sobre las relaciones exteriores. Esto es importante para balancear el sesgo que pueda ocurrir en la emisión de una respuesta mal fundamentada. Por ejemplo, un país que toda su información diplomática o de relaciones exteriores la tiene solamente en español y alguien de habla inglesa consulta, digamos, un tema sobre la relación entre dos países, República Dominicana y cualquier otro país, pues si el otro país tiene sus documentos en inglés, pues la IA accederá a esa información y su opinión será sesgada.
de manera tal que si la IA no tiene documentación, no puede ofrecer opiniones balanceadas. En América Latina debemos ser más activos en dar a conocer nuestras informaciones traducidas al inglés si queremos que la IA emita opiniones más justas sobre nuestro quehacer diplomático y éstas se proyecten correctamente a nivel mundial. Cuando ya hay software de inteligencia artificial, que de hecho nosotros lo hemos adquirido para traducir las informaciones del ministerio al idioma inglés y francés, pero siempre requiere la supervisión. En el caso de la diplomacia y las relaciones exteriores, no pueden ser traducciones literales. Tiene que haber una revisión detallada porque los conceptos se pueden alterar, la información puede quedar no clara y enviar un mensaje equivocado al que se pretende. Por eso es que hemos hecho esto de comprar estos software que ya están en uso. De hecho, ya hemos traducido algunos documentos del MIREX y, claro, de nuevo se envían a su autor para que sea revisado y estar seguro de que la esencia de la idea originalmente expresada en los escritos no se pierda. Apreciados asistentes, el personal del INESTI continúa laborando arduamente para cumplir el compromiso con la política de gobierno central y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es por ello que desarrollamos una incansable labor y nos satisface poder comunicarles que implementamos un efectivo control de calidad en todas las áreas del desempeño institucional. Recientemente recibimos la grata noticia de que nuestra biblioteca ha sido evaluada por el Sistema Nacional de Bibliotecas Académicas del país, auspiciado por la ADRU, y alcanzamos la posición 19 de 60 bibliotecas de naturaleza académica del país, lo cual nos llena de orgullo. Este y otros logros nos satisfacen y nos comprometen a continuar las mejoras necesarias para poder tener una institución académica diplomática de calidad mundial, como es la aceptación del INESTI como miembro de la IFDT. Debo destacar que somos una institución que se maneja con ética y transparencia, habiéndose regularizado todos los procedimientos administrativos y financieros y participando activamente en los indicadores de desempeño gubernamental. Por igual, participamos en el 2023 por primera vez en la evaluación quinquenal, mecanismo de control de la calidad de la educación superior del MESID. Nos satisface haber logrado una nota de 860 sobre 1000, lo cual ha establecido un plan de mejora que estamos tratando de cumplir lo más que podemos. Así que muchas gracias por su asistencia y bienvenidos de nuevo al INES. Muy bien, agradecemos las palabras de bienvenida a cargo del embajador rector, el señor José Rafael Espaillat, y de inmediato le damos paso a la vicerrectora académica, la señora Alejandra Liriano, quien procede a la presentación de nuestro conferencista invitado. Muchas gracias. Rector, cuando usted hablaba, yo pensaba que la IA debió anunciarnos el temblor que íbamos a tener esta mañana a las 5:20 de la mañana y con el cual todos nos despertamos en la República Dominicana. Bueno, bienvenidos. En aras del tiempo voy a hacer una síntesis de un currículum sumamente extenso de unas 17 páginas. Imagínense ustedes reducir una vida a 17 páginas, pero voy a hacer, ya el rector señaló que José Armando Tavares Rodríguez es un destacado líder dominicano con más de 20 años de trayectoria en los ámbitos educativos, tecnológicos y de gestión institucional. Se ha caracterizado por una visión innovadora y su compromiso con el desarrollo de la educación técnica superior en la República Dominicana. Como ya el rector mencionaba, José Armando fue rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, donde dejó una huella significativa al fortalecer la calidad y el alcance de la educación tecnológica en el país. Es ingeniero en sistemas y computación, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee un diplomado en estudios avanzados DEA del programa de doctorado en ingeniería de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su formación académica es extensa, yo no voy a mencionar, pero sí para los fines de nuestro trabajo de hoy,
Quisiera decir que ha complementado sus estudios y su formación con certificaciones de alto nivel en políticas de ciencia y tecnología en la Universidad de Harvard y varias certificaciones del MIT, entre ellas técnico ejecutivo, certificación de liderazgo tecnológico y certificación de emprendimiento. En su trayectoria profesional ha asumido roles como director de carrera de la Pucamaima y ha sido fundador de importantes empresas de formación y consultoría tecnológica como Trainers S.A. y Grupo Vértice S.A. Su lista de artículos, ensayos, conferencias es sumamente extensa. Solamente vamos a decir que ha sido miembro activo de diversas entidades de alto impacto, como la Cámara Dominicana de Tecnología de la Información y la Comunicación, CAMTIC, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, que ya el señor rector lo ha mencionado, la Alianza Dominicana por el Emprendimiento e Innovación, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, entre otros. Bienvenido, José Armando Tavares, al INESTI. Hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad que después de una presentación tan generosa, hecha por una persona muy querida, la vicerectora, embajadora. Suena como que fue muy... Eso es ChatGPT, que lo activé para que escucharan mi conferencia e hiciera la traducción al final. Si puede saludar a los presentes, sobre todo al rector José Rafael Espaillat, por favor. Pues sí. Gustaría que te ayude y con mucho gusto. Pues sí, déjame bajar el volumen para que haga la lectura, la escucha de esta intervención y que luego pueda hacer el resumen de esta reunión. Esto es un ejemplo de lo que vamos a hablar en el día de hoy en esta conferencia magistral, que quizás más que una conferencia magistral es, digamos que un vistazo al día de hoy de esta gran revolución que está creando un antes y un después. Yo quisiera, ciertamente el protocolo ya hizo la presentación, pero me gustaría, si me lo permiten, saludar con muchísimo cariño nuevamente al doctor José Rafael Espaillat, rector de esta importante institución de educación superior, como mencioné también a la vicerectora Alejandra Liniares, que nos une una amistad de muchos años, vínculos académicos, familiares y de amistad. Señalar también en el público al rector Ricardo Winter, que es de alguna manera tiene que ver con mi participación el día de hoy, una participación pro bono, generosa, y también pues al señor José Antonio Guerra, que ha hecho la coordinación logística. Esta sala, este auditorio está lleno de personas muy sentidas, muy cercanas, muy queridas, abogados de prestigio, académicos, maestros y maestras, uno que otro egresado del ITLA, siempre chicos de la luz, nunca de la sombra. Y bueno, me siento realmente muy cómodo porque también está aquí presidente en primera fila a nuestra querida doctora Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación, a quien pido un fuerte aplauso para ella también, aquí presente entre nosotros. Bien, las diapositivas que vamos a ir observando, quizás si me pueden, ese micrófono funciona. Bueno, no sé si se lo pongo difícil a aquellos que están grabando esto, si me muevo del podio, si me dan permiso la gente, ¿puedo hacerlo? Perfecto, ya recibí la autorización. Me abren el micrófono aquí, quizás moverme un poquito. Ahí los técnicos están resolviendo eso. Decía que esta diapositiva
servirá, digamos, de imágenes de soporte, pero lo más importante en esta conferencia es que podamos reflexionar, repito, de esta gran revolución que está corriendo, que está sucediendo, que no termina aún, que estamos todavía en primera fase de la inteligencia artificial que impacta la vida de todos nosotros. En noviembre del año 2022, la empresa en ese momento, la fundación OpenAI, que dirigía Sam Altman, que tenía un board o consejo interesantísimo, inversionistas, entre ellos estaba el amigo de Ricardo Winter, Elon Musk, metió dinero ahí. También estaba obviamente Microsoft, que mete dinero en todo lo que se llama tecnología, y otros inversionistas más. Hicieron posible la creación de una herramienta de IA que abrió un nuevo sector en la industria tecnológica llamada herramientas de inteligencia artificial generativa conversacionales. Es decir, que a través de una experiencia de conversación, ahí ustedes vieron que estaba interactuando con mi chat GPT pagado, un licenciamiento pagado, y con él hablaba por voz. En ese momento, este chat era conversacional por texto y permitía, entre otras cosas, generar grandes volúmenes de texto de manera automática, de manera generativa, gracias a los algoritmos que estaban detrás de esta herramienta. Ese es el momento, ese es el punto de inflexión histórico en la humanidad que se pone de moda y la IA se convierte en un tema trending, en un tema de tendencia. Se pone de moda, se masifica, se democratiza el término. Eso no quiere decir que antes de esa fecha no existía inteligencia artificial. De hecho, hoy todos ustedes cargaban con herramientas de IA antes del 2022 en sus bolsillos, en sus manos, que eran esos smartphones o dispositivos inteligentes, celulares inteligentes, que el primer celular de alta gama inteligente que yo vi, que como hombre de poder adquisitivo alto, andaba desde primer orden con uno de esos teléfonos en la mano. Entonces, estos teléfonos inteligentes desde siempre han tenido cierto nivel de inteligencia artificial, conocido como inteligencia artificial estrecha o débil, diseñada para una función específica. Por ejemplo, cuando tú en el WhatsApp le das al micrófono y lo activas, le hablas al WhatsApp, WhatsApp hace lo que se llama una conversión de voz a texto. Eso está bajo la sombrilla del gran concepto de inteligencia artificial que ahorita vamos a un poquito ver. Pero en esta introducción, en este exordio de esta conferencia magistral, lo que yo quiero llamar la atención con estos ejemplos concretos de que estamos en medio de una verdadera revolución y que todavía 3 años después o casi 3 años después sigue siendo tema de moda, y por eso yo estoy aquí, porque sigue siendo tema de moda. Por eso llevo ya año y medio. De hecho, la doctora Jacqueline Malagón me honró, que ella como maestra, como líder del sector educativo, me honró invitándome a un programa de televisión que ella conduce, a 3 programas de televisión. Me invitó, me corrige, como buena maestra siempre corrige a su alumno no tan aventajado. Y ahí hace un año y pico estuvimos hablando precisamente durante 1 hora en ese segmento que ella conduce sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. En aquel momento el debate caliente era de que en Nueva York, me parece, habían prohibido el uso del chat GPT. ¿Y qué pensaba yo sobre esa prohibición? Porque ante toda innovación tecnológica siempre hay una reacción de miedo para que aquellos que no conocen esa innovación tecnológica, y por tanto hay un intento de regulación, hay un intento de stop, de detener eso que ya obviamente pasó ese tema de debate. Ahora estamos en otros debates que vamos a ir repasando a continuación. Bien. Yo les propongo la siguiente agenda, que primero veamos rápidamente conceptos. Siempre es bueno que podamos hacer un marco teórico. Aquí también está la doctora Álvarez, me parece,
que es una académica de FUSTE, también a muchos presentes aquí. Yo también soy miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y bueno, por esa joven dama que está ahí, pues es parte de la academia y pilar también de lo que se ha hecho en los últimos años. Como ella me enseñó, siempre es bueno hacer, digamos, algún tipo de marco conceptual. Como es una conferencia magistral y tiene que haber algo de rigor, me he salido del podio, algo atípico. La doctora Alejandra Liriano me quiere matar seguro desde allá atrás. No le miro la cara porque dice este hombre, ¿qué va a hacer? Pero no voy a bajar, les prometo, no voy perdón, a caer en la tentación de bajar y hacer preguntas interactivas, pero sí es bueno que interactuemos, que conectemos para que podamos validar cuáles son los conceptos relacionados con la IA, que todavía hoy, en 3 años ya no, pero todavía hoy hay que ponernos de acuerdo en ese sentido. Luego conectaremos IA con educación superior, que es la invitación que me hace, e intentaré hablar sobre tendencias globales y locales. Ya me parece que nuestro querido rector, el querido amigo, el doctor José Rafael Espaillat, habló sobre algunas iniciativas que se han ido implementando en Dominicana. No estamos atrás, somos un país que avanza, que tiene muchos años avanzando y que tiene que mostrar algunos logros. No tengamos, por favor, complejo de Guacanagariz. Estaba hablando precisamente ayer al final del día sobre a unos colombianos que vienen a hacer un proyecto. Y yo decía, pero aquí hay una Jacqueline Malagón, hay consultores expertos que pueden perfectamente hacer. No, no estoy hablando en contra, obviamente, de Colombia ni de los colombianos. Tengo grandes amigos. Lo que estoy diciendo es que aquí hay capacidades también que pueden llevar hacia adelante los proyectos. En tercer punto, si a ustedes les parece, si lo aprueban, producción y todos ustedes, que me parece que ese es el profesor Fuentes, me parece. ¿Cómo está usted, caballerísimo? Un saludo, muy querido. Pues bueno, tengo un montón de cubanos aquí, amigos. A ti también está el profesor Soldevila. Un saludo allá, muy querido también. La aplicación de la IA en términos concretos de lo que tiene que ver con la educación y específicamente la educación superior. Yo soy miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Ciencias, repito, intentando ser un discípulo aventajado de la doctora Jacqueline Malagón, que es columna de esa comisión junto con Radamés Mejía. Luego algunos temas de beneficios y oportunidades, darle esa mirada positiva, desafíos y ética, ver los peligros y concluir viendo el futuro, hacia dónde vamos en materia de IA y así dejarles, digamos, quizás con una nota un poquito positiva, pensando en un futuro promisorio que todavía estamos construyendo desde hoy. En estas 2 horas y media, más o menos 3 horas, que según me dijeron la doctora Alejandría Liriano, vamos a estar aquí unas 2 horas y media más o menos. No fue así que me dijeron. 2 horas. Ah, yo pensaba que era 1 hora. O sea, que usted me está regalando 1 hora. Bien, excelente. Pues si les parece, vamos a esta aventura y vamos a vivir juntos esta horita y pico de conferencia. Quizás también dejar una oportunidad de que hayan comentarios, reacciones. Aquí hay gente muy inteligente que seguro va a tener preguntas, comentarios. Alguno me va a criticar, alguno va a decir, no estoy de acuerdo contigo, José Armando. Eso es parte del debate académico. Bien, lo primero es, repito, estas imágenes son imágenes de soporte para aquellos que les gusta leer, etcétera. Inteligencia artificial, dentro de toda la literatura que tengo la oportunidad de leer, de todos los expertos académicos, hay 2 formas de abordar el concepto de IA. Hay una forma académica que viene de la línea de la investigación académica que aborda el tema de la inteligencia artificial y hay una perspectiva más tecnológica práctica que viene de la industria. Cómo yo puedo ese conocimiento convertirlo en una herramienta que genere una utilidad en un usuario final y grandes beneficios en los empresarios que invierten precisamente en inteligencia artificial. Siempre hay como 2 formas de ver el mismo tema. Desde la perspectiva de la investigación académica, es realmente el origen, la base de todo lo que conocemos como IA hoy, que doña Jacqueline, que es una power user, ella pues tiene desde el primer día en su dispositivo inteligente, inteligencia artificial, el ChatGPT, que ella paga sus $20 religiosamente, para tener
79.99. Ella está al año. Ah, bueno, está bien, me asusté porque usted compra al año porque esas tarjetas Black permiten que se puedan comprar esas cosas así anuales y le dan lo de cuenta. Dígame, perdón. Es más barato al año porque la tarjeta Black te permite hacer esos desembolsos tan grandes, ¿verdad, doctor Pascal Peña? Bien. Entonces, siempre hay estas dos perspectivas. La perspectiva de la academia, de la investigación científica, es el origen del tema. En tecnología, creo que ustedes lo saben, todo siempre normalmente viene de la academia y de lo que se conoce como los research centers, o research labs. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sigue hoy siendo la agencia pública en el mundo que más gasta en investigación y desarrollo en tecnología. Y ciertamente la industria militar, a propósito de que ahora está de moda las industrias militares, así se llama, ¿verdad? Ahora que arman aviones, todo ese tipo de cosas, la industria militar y la guerra, lamentablemente, empuja mucho la innovación tecnológica. Qué pena, ¿eh? Que algo, digamos que destructivo, también es constructivo. Toda la vida tiene como esa doble cara, ¿verdad? Todos aquellos que han visto la película Oppenheimer, ¿verdad? Sol de Vila, se dan cuenta que, bueno, también los cubanos conocen mucho de física nuclear. Pues entonces toda investigación científica produce un resultado que se convierte en un instrumento práctico, en un producto tecnológico, técnico, que puede tener un uso positivo o negativo. De hecho, el Evangelio del día, para aquellos que son católicos, cristianos católicos, el Evangelio del día, aunque la aplicación me daba dos opciones de Evangelio, la opción 2 de la aplicación habla de que Jesucristo dice que no es lo que entra por la boca lo que hace impuro el corazón del hombre, sino es lo que sale de su corazón. Más o menos es la cita bíblica, más o menos. Es decir, el uso de lo tecnológico, ahorita vamos a hablar sobre eso, ya le da la perspectiva buena o mala, positiva o negativa de ese uso, lo damos nosotros. La tecnología no tiene en sí mismo una condición maléfica, maligna, demoníaca, no, sino que ciertamente cuando se produce ciencia, siempre se hace con buena intención. Ya es una interpretación mía de antropología científica. Bien, pero retomando la idea, siempre hay estas dos perspectivas. Escuchen, auditorio. Número uno está la perspectiva científica. Y ahí cito lo siguiente. En el 1800 y pico, Charles Babbage y también una mujer extraordinaria llamada Ada Lovelace, que debiéramos de crear, ¿verdad, doña Kelly? Un centro de investigación tecnológica, Ada Lovelace, en República Dominicana. Esta mujer, matemática brillante, súper inteligente, fue la primera junto con Charles Babbage que pensó en un concepto que antes no estaba acuñado, llamado máquina inteligente. Es la primera vez, luego de siglos de evolución, de invención, de avance científico-tecnológico, que por primera vez el ser humano piensa en la posibilidad de crear una máquina pensante. Y en ese momento, como normalmente los modelos científicos van primero y después la tecnología va después, es lo normal, como no había tecnología desarrollada que pudiera llevar esos conceptos o esos modelos matemáticos a la realidad, eso se quedó en diseño. No sé de qué, es lo mismo. Levanten la mano aquellos, vamos a hacer un poco interactivo, levanten la mano aquellos en este auditorio que creen ciertamente que es posible la colonización humana de Marte. Levanten la mano aquellos que piensan que es posible. De Marte, muy pocos, menos de la mitad. De hecho, me sorprendió, ¿eh? Me acaba de sorprender que menos de la mitad. Interesante, nunca había hecho esa pregunta en un auditorio. Y eso que doy conferencias mensuales, 1 y 2 o 3. Entonces, por la vía de consecuencia, ¿verdad, señor rector Ricardo? Por la vía de consecuencia, aquí hay muy pocos en este auditorio que piensen que es posible que nos convirtamos en un corto o mediano plazo en una especie interplanetaria. Es decir, que haya especie humana colonizando planetas, no solamente en este sistema solar,
no solamente en esta galaxia, sino en otras galaxias del universo. Yo me imagino que si yo hago esa pregunta, menos todavía levantarán la mano. Bien, pues déjenme decirle que la humanidad hoy ha decidido firmemente y hay mucho dinero invertido, mucho dinero, hablo de miles de millones de dólares invertidos para generar capacidades tecnológicas que permitan que podamos colonizar no solamente Marte, sino cualquier otro planeta en este sistema solar, en esta galaxia o en otra galaxia del universo. Y la verdad es que yo creo firmemente que eso va a ser realidad. Elon Musk, con su X-Space, etcétera, pero no solamente Elon Musk, Virgin Space, Jeff Bezos tiene una compañía de satélite, de cosas, es que ya también es una decisión de un gran amigo de Soldevila, llamado Donald Trump. Soldevila es un trumpista consumado. Entonces, ciertamente, Donald Trump también declaró, entre otras cosas, el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también declaró de que en su administración íbamos a establecer, una presencia humana en Marte en su administración. Y todavía no ha terminado el primer año de la administración de Trump. O sea que si creemos a Donald Trump, eso en pocos años se hará realidad. Pero lo que quiero decir es con este ejemplo es que ciertamente desde la ciencia se establecen criterios y luego la tecnología se va construyendo. Ada y Charles fueron los primeros en pensar en la posibilidad de una máquina pensante. Y de hecho son los padres de la ciencia de la computación. Son los primeros que empiezan a envisionar eso y luego de ellos empiezan científicos a investigar y desarrollar los componentes que luego, un siglo después, parirían las primeras grandes máquinas llamadas computadoras que empezaron a pulular este planeta. Primero, muy artesanales, muy análogas, y luego con la innovación del chip, con la miniaturización de los componentes tecnológicos, hoy podemos tener mayor capacidad de cómputo. Computar viene de calcular, de procesar, son conceptos matemáticos. Y sus celulares y mi celular tienen mucho mayor capacidad de cómputos que la nave espacial que llevó y trajo de vuelta a los primeros seres humanos que pusieron sus pies en un astro celeste distinto al planeta Tierra, en este caso la Luna. Es decir, que este celular que hoy tiene una aplicación de ChatGPT que puede conversar conmigo en lenguaje natural y como si fuera un ser humano, esta máquina tiene más poder de computación que la máquina que llevó a los astronautas a la Luna y regresó. Entonces, esa máquina tiene mucho mayor capacidad de almacenamiento, mucha mayor capacidad de almacenamiento. Este aparatito de bolsillo que cabe en mi mano, que la computadora con la que yo tomé mis primeros cursos de informática, allá en el año, no voy a decir el año, en el cual empecé a estudiar en una PCXT con 512 KB de memoria RAM y un disco duro, que eso era muy extraño y súper novedoso, que las computadoras tuvieran disco duro, y en este caso era la más cara, la más chula, la de última generación, la de alta gama, tenía un flamante disco duro de 10 megabytes. Y eso era lo último de lo. Entonces, en otras palabras, inteligencia artificial tiene como base el centro de la intencionalidad que dio origen a la ciencia de la computación y que hoy nosotros podemos disfrutar las computadoras y sus derivados, celulares, tablets, laptops, etcétera, y que precisamente es por eso que la IA es un salto hacia adelante en el sentido de esta intencionalidad que tenemos, no sé por qué,
tenemos la buena o mala costumbre de obsesionarnos los seres humanos con temas. Queremos y estamos obsesionados con crear algo artificial que piense, que tenga igual o más inteligencia que nosotros. Por eso, algunas filosofías e ideologías que el doctor José Rafael Espaillat me ha hablado, como el transhumanismo y como la singularidad, hablan de que un futuro no muy cercano, no muy lejos, no muy lejano, vamos a tener máquinas que nos superen en inteligencia y que por tanto den paso a un superhumano, un transhumano, a un ser superior a nosotros, nos haga a nosotros la especie en extinción, el dinosaurio. Sí, claro, sí. Bien, entonces, volviendo al tema, ya se me fue el hilo. ¿Cuál era el hilo que yo tenía? Para que no estaban atentos. Transhumanismo, tan atentos. Por lo menos la primera fila, Soldevilas está durmiendo, pero la primera fila está activa. Entonces, precisamente por eso se piensa que llegará ese momento. Una de las grandes, por ejemplo, de las cosas que están sucediendo hoy, no eso, que es ciertamente es una corriente pseudofilosófica. Hay gente que cree eso, o sea, hay extensa literatura sobre esos temas, sobre singularidad y transhumanismo que pueden leer, está en internet, pero ciertamente una de las cosas que sí se están haciendo es el desarrollo, que es el gran hito. Aquí estoy ya sirviendo de profeta y me estoy adelantando al último punto. Se está haciendo mucha inversión en el robot tipo androide o humanoide. Es decir, se está avanzando mucho. Hace 15 años no existía robots bípedos, es decir, que podían, o sea, la creación realmente es tan hermosa y tan compleja. Dios, obviamente por eso que tiene que ver, pero para nosotros reproducir el movimiento de una mano, el esfuerzo tecnológico es impresionante. Pero estamos avanzando y ciertamente ya hay robots que son bípedos. Cada vez más se está perfeccionando eso. Y la idea de también hacer androides, es decir, robots cada vez más parecidos en piel, en cabello, en ojos, en expresiones faciales, y que ahí se puede instalar lo que se conoce como inteligencia artificial general, que no existe todavía, que es esta inteligencia multitarea, multifuncional, capaz de adaptarse a todo, la inteligencia humana, Entonces, eso permitiría que en esta sala, por ejemplo, el personal de protocolo, en vez de ser humanos, sean estos androides que generen esta experiencia de que Sagredo no es un humano. De hecho, sí se parece al de la película Prometheus, el androide, ¿verdad? Sí. Es decir, efectivamente tendremos entre nosotros una presencia activa y masiva, al menos un robot en cada casa, de este tipo de robots multifuncionales con inteligencia general instalada que puedan cocinar, lavar, atender, no sé qué, no sé cuánto, que puedan hacer muchas cosas y eso es algo, de hecho, pueden buscar. Elon Musk tiene una compañía dedicada a eso y hay un montón de compañías dedicadas y ya están haciendo modelos comerciales que se pueden comprar y se pueden, bueno, ustedes han visto los robots tipo perros, teledirigidos, etcétera. Bueno, entonces, en otra palabra, la inteligencia artificial, ¿qué es? La inteligencia artificial, el concepto que yo he acuñado después de tanta conferencia, tanto libro leído, tantos paneles, tanto en República Dominicana como en Colombia, Miami, tantos estudios. Tengo la certificación de implementación de la ISO 42001, que es una ISO dedicada a implementar sistemas de inteligencia artificial desde la perspectiva ética y segura. Tengo también las Certified Artificial Intelligence Professional, que es una certificación para profesionales especialistas en IA. Pues
esas certificaciones también, a partir de ellas, llego a la conclusión de una definición que es sistemas computacionales que emulan, imitan la inteligencia humana. Porque en el siglo pasado, en 1950, Alan Turing, que le llaman, yo no estoy de acuerdo con esto, pero le llaman, inclusive si le preguntan a ChatGPT diría eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso, el padre de la inteligencia artificial, lo que hace Alan Turing, que es brillante, uno de los genios del siglo XX, lo que hace es que crea un test de Turing a través del cual supuestamente se verifica que estoy en presencia de una inteligencia, porque esa inteligencia artificial imita tan bien la inteligencia humana que yo no puedo percibir si es con un humano que hablo o es con un robot, que es con un algoritmo que hablo. Es decir, muchas de estas tecnologías, si tú llamas a un call center de American Airlines y tienen instalado de hecho hay agentes de IA que hacen, por ejemplo, cierre de ventas, que hacen atención al cliente, interactúas con un agente de IA de este tipo, tú cierras la llamada y tú dices, se ve que no soy, porque este gesto de cerrar la llamada, mira, los jóvenes así que cierran, pero esto nada más lo hacemos los modelos 1973. Cierra la llamada, esto ya no se hace. Los viejitos saben a qué me refiero. Los jóvenes hacen sí, cierran la llamada con el dedito, con el botón. Los que cierren la llamada y tú dices, ven acá, pero ¿hablé con un ser humano o hablé con una persona? ¿Hablé con un robot o una IA o hablé con un ser humano? Entonces, Alan Turing dice, el test de Turing dice que llegamos a inteligencia artificial real si el ser humano no puede darse cuenta si la interacción que está haciendo con esa máquina es un ser humano o es una máquina real. Pues estamos en presencia hoy en día a través de esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial es ciertamente un algoritmo, es un software, es una herramienta, una aplicación de software que resume, no lo digo aquí, pero yo como soy ingeniero lo sé, todos los resultados y papers de investigación durante casi todo un siglo. Los avances los avances en neurociencia, el entendimiento de cómo aprende el ser humano, cómo funciona el cerebro, combinados con algoritmos que imitan, emulan las redes neuronales humanas, se llaman redes neuronales artificiales, más, esto le va a gustar a Soldevila, porque su especialidad, la especialidad de Soldevila, es una de las más importantes para darle la capacidad de entendimiento semántico, no sintáctico todavía, sino semántico. Cómo el algoritmo de IA entiende lo que se le dice en cualquier, o sea, esta capacidad de entender lo que es fascinante. O sea, cómo una máquina puede entender lo que tú le estás diciendo. Y a veces mucho mejor que nosotros, porque nosotros hacemos misspelling, nos equivocamos en la redacción, pero él entiende. Y es los grandes avances de cómo adquiere sentido semántico una oración, todos esos descubrimientos unidos en una única disciplina que se llama inteligencia artificial, que tiene dos corrientes fundamentales de investigación, hicieron posible hoy un tipo de inteligencia artificial que es lo que hace, digamos que famosa el concepto de IA. Yo cuando estaba en el año 1900, Andrés Sarita no sabía, todavía no estaba vivo cuando eso. Cuando yo estaba estudiando la PUCA en el año 1995, una profesora muy conocida por todos nosotros llamada Rina Familia, que era la única que yo conocí en el país que tiene una maestría en inteligencia artificial por el TEC de Monterrey, me enseñaba a mí sistemas expertos, que es una variante de la inteligencia artificial, que representa una corriente de inteligencia artificial y una línea de investigación muy particular que no conduce al front-end,
o sea, a la experiencia del usuario que usa una herramienta de inteligencia artificial, sino más trabaja con la capacidad que tiene la IA, por ejemplo, de identificar patrones. En la medicina, si un modelo de IA aprende un volumen importante, bueno, ilimitado, de expedientes médicos, el diagnóstico con IA tiende a ser mucho más preciso. ¿Por qué? Porque lo análogo que hacemos nosotros, ¿por qué un médico de experiencia? ¿Por qué doña Jacqueline se atiende con un médico de experiencia y no con un médico de 25 años? Porque el médico de experiencia no es que es más inteligente que el médico de 25 años. Es que al ver tantos casos, ha aprendido, ha adquirido una sabiduría de interpretar 3 o 4 o 5 síntomas y decir, esto me parece que es esto. Porque se ha enfrentado a esos escenarios. La IA puede analizar un volumen importante de expedientes médicos y hacer un diagnóstico con altísima precisión sobre una presencia incipiente de cáncer de páncreas, por ejemplo, porque analizando miles, millones de expedientes sabe que si se combina variable A, variable B, variable C y variable D, hay un patrón y una probabilidad de más de un 90% en que ese paciente en 10 años desarrolla un cáncer de páncreas. Ese es el poder de la IA aplicada, por ejemplo, a la medicina. Bien. Por tanto, el uso, entendiendo este concepto, el uso se ha extendido. El uso exponencial de la IA se ha extendido y sobre todo el uso de lo que son inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque con la inteligencia generativa tú logras cosas muy concretas. Ya yo no tengo necesidad de asistentes, secretarias que me redacten una carta. José Rafael Espaillá, como un hombre moderno que yo sé, desvinculó a su secretaria. Ah, no, perdón, no, ella está ahí. Entonces, ella está, levantó los brazos y ¿qué pasa? Ahí, no estoy subiendo nada. Entonces, para redactar una carta, yo voy a ChatGPT y le digo, mira, dame una carta, fulano de tal, no sé qué, no sé cuánto. No tengo ni que escribirlo, puedo decírselo por voz. Mira, dame una carta dirigida a fulano. Cuestión de segundo me hace una carta con el tono que yo quiera, con si es técnico, tono conversacional, tono cercano. Y me redacta una carta sin ningún tipo. Temas utilitarios, operativos, productivos así, estaremos delegándolo a estas herramientas generativas que ya tienen un 89% de los estudiantes, por ejemplo, de la educación superior, admiten usar ChatGPT para usos académicos. Es impresionante porque ChatGPT vive agregando, yo digo ChatGPT porque yo me di de alta de una vez, en noviembre del 2022 me di de alta. Entonces yo vi la evolución en los modelos, el primer modelo gratuito 3.0, el modelo 3.5, etcétera. Y ciertamente agregan features a cada rato. Hay un feature, una funcionalidad que se llama Deep Research. Tú lo activas y te hace. Yo, por ejemplo, le dije, estamos en la academia, ¿verdad? Yo quería comprobar si ciertamente el estudio, o sea, el enfoque tecnopedagógico STEM, que se expresa en laboratorio de robótica, etcétera, en las escuelas, ayudaba a aumentar la cantidad de estudiantes en carreras STEM universitarias, es decir, de ingeniería de software, ciencia de los datos y demás. Agregué Deep Research, hice un buen prompt, yo lo estoy resumiendo, pero un buen prompt, un buen conjunto de indicaciones es importante. Y yo quedé impresionado con la cantidad de fuentes que buscó, la construcción de una bibliografía aceptable desde el punto de vista académico y cómo fue argumentando punto a punto y llegando a conclusiones. La conclusión es que no había una relación. Claro, yo volví a hacer otro prompt. O sea, esa guía humana es necesaria para que el modelo me dé los resultados que pido. Afinar las fuentes que está buscando y demás. Pero fue un paper bastante aceptable desde el punto de vista de investigación y efectivamente descubrí, ciertamente me convencí de que no hay una correlación directa.
Existe una percepción de que si yo implemento laboratorios de robótica en las escuelas, eso va a conducir a que los futuros jóvenes universitarios se inclinen más por carreras universitarias STEM. Y no hay una correlación, no hay una relación directa. O que la pregunta fue, los jugadores de videogaming o de videojuegos. Entonces, citaba informes académicos diciendo que efectivamente no hay una correlación directa entre gamers y muchachos que estudien o que desarrollen software. Bien, vamos a ir avanzando. Ahora un poquito más rápido. Pasando al siguiente slide. Y bueno, no pasa al siguiente slide, pero bueno, pues vamos a seguir hacia adelante. Entonces, efectivamente, el gran dilema es cómo esta inteligencia artificial generativa aplica en el mundo de la academia, aplica en el mundo de la educación superior. Por ejemplo, sistemas inteligentes como tutores, por ejemplo, y plataformas que hacen seguimiento a cómo aprenden los estudiantes. Han existido, por ejemplo, Carnegie Learnings, que es bastante bueno. Analizan de alguna manera estos tests, analizan la forma, de hecho en recursos humanos se utiliza también, no solamente en el ámbito de la educación superior o la educación general, cómo son las respuestas y ajustan los contenidos en función de cómo tú respondes. Es decir, ciertamente hay herramientas a través de algoritmos de sistemas expertos que yo veía en la década de los 90 en la universidad, te permiten diagnosticar perfiles psicométricos de gente, como el estilo de aprendizaje, y a partir de ahí cuáles son las áreas de conocimiento donde el estudiante está flojo, necesita reforzar. Por eso es fundamental entender que esta aplicación de la IA en la educación superior tiene sus antecedentes, pero lo que gana es velocidad y potencia de cómputos. Bien, por eso la clave está en la potencia de cómputos. Y ahora van a escuchar algo que normalmente no se dice en las conferencias. Lo que estamos hoy disfrutando a nivel de inteligencia artificial generativa, sobre todo, que sigue siendo una IA estrecha o débil, es resultado de un montón de combinaciones. Una digitalización extrema del conocimiento humano, el desarrollo exponencial del Internet y también el aumento de la capacidad de cómputos. ¿Qué significa eso? De que si yo voy a jugar videojuegos, ¿quién juega League of Legends? Aquí, levanten la mano quien ha jugado League of Legends, LOL. Uno nada más. El Benjamín, el niño de Eso es un videojuego que no jugamos nosotros, pero que juega más del 50% de los jóvenes en el mundo. Lo juega mi hijo también. Y yo cuando me levanté a las 5 de la mañana, yo no entré a la habitación para no creer que él amaneció jugando League of Legends, pero para poder jugar un juego inmersivo en línea, en vivo, donde se conecten millones de usuarios en un ambiente 3D animado, se necesita un poder de cómputos impresionante. Cuando se habla de la nube, súbelo a la nube, seguro que Nidecti tiene su base de datos en la nube, en Azure, o lo tiene en Amazon Web Service, y tiene ahí los datos, y tiene ahí el sistema de gestión académica, etcétera. Lo que se habla de que hay en el mundo una serie de data centers interconectados a nivel global, y en esos servers o servidores que son cientos y miles de computadoras, hay un montón de procesadores, un montón de discos duros que son recursos de cómputos que se comparten. Entonces, esto ha crecido de forma exponencial en los 20 años. Porque para la inteligencia artificial responder a un requerimiento tuyo, tiene que procesar un gran volumen de información y a partir de ahí construir la respuesta en cuestión de nanosegundos. Para eso se requiere un gran e importante poder de cómputos, que hoy la humanidad cuenta con eso y va creciendo. Esa es la diferencia entre lo que conocíamos antes. Ricardo hace tiempo, que es un experto en el tema, entre otros, es experto en Harley Davidson y también es experto en esos temas de psicometría.
él hace más de 10 años tiene plataformas tecnológicas a través de las cuales, si va a evaluar a una importante cantidad de personas, él perfectamente esta herramienta, a partir de las respuestas, produce un informe por cada persona evaluada, y eso se construye a través de un algoritmo experto que hace ese análisis. La clave está ahora en la precisión y en el poder de cómputos. Del 2022 al 2025, esta IA generativa y su expresión en el aula, en la institución de educación superior, usando el modelo de GPT, ciertamente confirma en un antes y un después. De tal manera que el ChatGPT, que como yo le estoy mencionando, con esta función de Deep Research, te puede hacer un ensayo académico, te puede ayudar a resolver problemas complejos, te puede hasta crear exámenes estandarizados con el nivel de complejidad que tú quieras. Y ese es el antes y un después y la gran revolución que está suponiendo eso. ¿Cómo esto aterriza en la República Dominicana? Bueno, ciertamente hay un gran interés de que estas cosas se puedan dar en República Dominicana, y cito ahí un ejemplo de un proyecto que se hizo entre el MINER y UNESCO, donde se presentaron estas orientaciones generales de inteligencia artificial aplicada a la educación. De hecho, ya en el INAFOCAM se han impartido diplomados, procesos de especialización de IA para docentes, utilizando el framework de UNESCO, opción de la IA. Hay un framework que lo pueden descargar, lo pueden buscar, etcétera, y construir sus programas académicos en función de ese framework o marco de referencia. Pero también las universidades, ya como INTEP, UCAMAIMA, OIM, han debatido sobre la formación de IA. De hecho, hay un doctorado en OIM. Sé que Winter también está pensando en una maestría. Es decir, que ya en la educación superior dominicana, a nivel de oferta académica, a nivel de formación de maestros, ya hay importantes avances. Y aquí agrego algunos elementos más que citaba la vicerectora Alejandra Liniano. Miren, la República Dominicana cuenta con un plan estratégico, una estrategia nacional de inteligencia artificial llamada ENIA. La República Dominicana está trabajando en un marco regulatorio. De hecho, la doctora Jacqueline Malagón es líder, asesora, consultora técnica, coordinadora de ese proceso, con iniciativas que están en el Congreso Nacional sobre una ley. Ahorita vamos a hablar de la perspectiva ética que normalmente se le está dando a estos marcos regulatorios nacionales. En otras palabras, la República Dominicana está teniendo esfuerzos a nivel de marcos de estrategia, a nivel país, marco regulatorio con proyectos de ley, formación aplicada a educación, sobre todo a nivel de maestros, y ya hay startups, compañías. Por ejemplo, yo conocí una empresa que desarrolló una aplicación para acompañar las compras públicas dominicanas. Es decir, usando inteligencia artificial, puede analizar las publicaciones de una licitación y construir o generar de manera automática toda la documentación para postular a esta licitación pública nacional y demás, usando los datos abiertos que el mismo gobierno publica. Es decir, que en República Dominicana se están dando, pero yo ahorita decía, todos los componentes o elementos para que la inteligencia artificial también aquí se desarrolle en plenitud. Levanten la mano, vamos a ver. El rector va a regalar una tablet a todo aquel que levante rápido la mano, si es cierta. Ahora mismo le va a regalar una tablet a todo el que levante la mano y diga si ha hecho y se pueda comprobar algún tipo de diplomado, curso de inteligencia artificial aplicada al área de su oficio o profesión. Levanten la mano. Ok, ¿son cuántas tablets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 3 tablets allá arriba, los muchachos de allá. Y usted, 26 tablets. Entonces, ay, perdón. Se le avanzó el presupuesto al INETIC. Entonces, en este solemne auditorio, casi según mi algoritmo de inteligencia artificial que rápidamente contó
todo lo que levantaron la mano, casi la mitad del auditorio ya ha hecho algún tipo de formación sobre ese tema en Dominicana o a través de alguna plataforma educativa. Vamos ya en la recta final, ¿verdad? En estos 10 minutos más o menos que me quedarían para ir concluyendo. Específicamente, la IA en educación superior se puede aplicar a diferentes áreas. Se puede aplicar a el área de aprendizaje, no se ve muy bien ahí, se las voy leyendo, al área de aprendizaje personalizado y adaptación de esos contenidos en función del ritmo. Por eso yo cité anteriormente, para lograr eso, ciertamente, usted tiene que tener digitalizado no solamente el expediente educativo, usted tiene que tener digitalizado el e-learning journey, la experiencia de aprendizaje del estudiante. Quiere decir eso que todo evento de aprendizaje, de enseñanza, tiene que suceder o reflejarse en la plataforma, porque es en formato digital que el algoritmo de IA, eso se llama Learning Analytics o Learning Empowered by AI o aprendizaje analítico, permite analizar toda la autoevaluación, todas las respuestas, toda la experiencia de aprendizaje en la plataforma digital y a partir de ahí determinar rutas de mejora, reforzamientos de contenidos y dimensiones. El área de tutores virtuales, asistentes de aprendizaje tipo chatbots disponibles 24/7 es una realidad. De hecho, eso da para otra conferencia magistral, el rol del maestro en el presente y futuro de la era de la IA. O sea, este rol del maestro como recipiente de todo el conocimiento de un área específica, de una actividad o de una disciplina o un área del saber específica, es un modelo ya obsoleto que no aplica en esta era. Cuando el estudiante puede tener ChatGPT a la distancia de un dedo y puede preguntar cualquier cosa que tiene que ver con el conocimiento universal y la IA le responderá, el rol del maestro debe ser distinto, debe ser diferente. Recuerdo que en una peña con Radamés Mejía y doña Jacqueline hablábamos de volver a los métodos antiguos, la antigua Grecia, al método socrático, al método de inductivo, a través de preguntas y respuestas, donde el maestro como guía, como Rabbuni, como maestro, como inspirador de un discipulado, va llevando con maestría, con destreza, con arte, con una cosa fantástica, sus estudiantes, sus discípulos, a un conocimiento superior. Eso todavía la IA no lo puede hacer. Todavía la IA no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer la IA es ese rol. Por tanto, hoy existen tutores o maestros de IA que pueden clonar, de hecho, la imagen de doña Jacqueline, que sería un proyecto súper chulo, doña Jacqueline. Clonar, claro, clonamos, no en serio, clonamos la imagen de doña Jacqueline, clonamos su voz, la clonación de la imagen y convertirla en un avatar, eso es posible con IA. La clonación de la voz, eso también a nivel ingeniería es fantástico, porque es la ciencia la ciencia del sonido y todo el tono de voz, o sea, todo esto es matemática pura, pero bueno, después en el café podemos hablar sobre matemática, la matemática de la música, la matemática del sonido, que es una cosa fantástica. Clonar la voz de doña Jacqueline, empower ese avatar con la voz de doña Jacqueline con inteligencia artificial y que el estudiante, los 2.4 millones de estudiantes que tiene el Sistema Educativo Nacional, le pregunten a doña Jacqueline lo que quieran saber sobre cualquier área del currículo dominicano. Matemáticas, lengua española, ciencias sociales, lo que usted quiera sobre eso. Eso es fascinante, pero claro, la consulta a un marco teórico es una cosa,
la posibilidad de análisis de una situación, de un problema, la solución y explicación de una ecuación, eso la IA lo puede hacer. Pero trabajar lo humano, hacer crecer, hacer que una persona alcance el máximo de sus potencialidades a nivel, de una forma integral, eso requiere todavía la asistencia humana. Bueno, son cosas emocionantes. También todo el tema de la evaluación automática, de aprendizaje, la calificación de exámenes, todas las tareas operativas de un sistema educativo y sobre todo superior, delegámoslos a las herramientas de IA, a las herramientas tecnológicas. El análisis predictivo. Yo recuerdo, hay sistemas que pueden, le va a gustar a los rectores académicos presentes, todo el tema de que analizando, imagínate tú, la Pucamaima tiene, ¿cuántos? 60, 70 años de data académica. Entonces, analizando esos datos pueden proyectar hacia el futuro. La planificación académica basada en la data que tú tienes ahí, organizando sesiones, cursos, aulas, todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial en cuestión de segundos si tiene las parametrizaciones adecuadas y la data digital del lugar. Y no se diga todo el tema de optimización de procesos, de mejora de atención a mi cliente. Lo que más se ve en República Dominicana es el famoso chatbot, que el minero va a lanzar su chatbot dentro de poco. Ahora, bueno, eso me iba a equivocar, eso se va a anunciar. Entonces, la idea es que una cosa es la atención al cliente mediante un chatbot reglado, pero la realidad es, la experiencia se vuelve loca, digamos, wow, es esta atención a mi cliente 24/7, atendiendo a todo el mundo a través de un lenguaje natural, con una voz humana, humanizada, que tú no podrás entender si es un ser humano o es una máquina que te atiende. Algunas aplicaciones concretas, ya estamos en la parte práctica, por ejemplo, las tutorías individuales que tú puedas hacer en aplicaciones como Camingo, como Khan Academy, como Duolingo, todas estas plataformas que tienen versiones gratuitas y pagadas, ya tienen asistentes virtuales, tutores virtuales, empoderados con inteligencia artificial. Les invito a que entren y se den de alta. Los beneficios potenciales de la IA en educación, ya mencioné el tema de la personalización del aprendizaje, la mejora de la accesibilidad e inclusión, por ejemplo. Todo el tema, hay un programa en República Dominicana que se llama English for a Better Life. De hecho, la IA, la inteligencia artificial de ChatGPT, por ejemplo, te permite sostener en English una conversación. O sea, tú puedes, a través de inteligencia artificial, tener una experiencia de conversación natural en inglés. Ahí, doña Jacqueline que sabe cómo vamos a hacer que haya un bilingüismo real o English as a second language. Doña Jacqueline tiene sus opiniones al respecto. Después lo debatimos. ¿Cómo podemos hacer que haya English as a second language? No bilingüismo, porque eso es otra cosa. English as a second language en la educación pública dominicana si no hay profesores que hablen inglés. La única manera es con inteligencia artificial. Y la guía, obviamente, de algún tutor que ayude a que esos estudiantes hagan sus prácticas de conversación con un tutor de IA. Ahora mismo ustedes entran en su ChatGPT pagado, levanten la mano todos los que tienen ChatGPT. Yo hablando de ChatGPT desde que empecé, la inmensa mayoría. Levanten la mano aquellos que pagan $20 mensuales de ChatGPT. Menos de la mitad, señor, no sean tacaños. Levanten la mano los que, perdón, sí, al año. Levanten la mano los que tienen una tarjeta Black y pueden permitir comprarse una suscripción anual. No, ni la blanca. Entonces, ciertamente, con ChatGPT ahora usted puede activar micrófono, start a conversation in English, y él irá respondiendo. De eso tú le puedes decir, give me a feedback. Help me to improve my pronunciation. Y le va a decir, mira, en vez de decir tal cosa, puede decirlo tal cosa de tal manera. Pero eso ChatGPT que general. Ya hay tools, herramientas. Yo uso una que se llama Else Speaking y hace rato que tiene implementado lo que es mejora de pronunciación y conversaciones totales. Claro, ahí te cobran por cada cosa. Yo mejor uso ChatGPT y cobro una sola cosa y ya. Entonces, esa es la gran maravilla. Y en República Dominicana ya cité cómo precisamente
se está implementando lo que acabo de decir, inteligencia artificial en la enseñanza del inglés. Eso se piensa, de hecho, aumentar. Hay una plataforma ahí que conozco, creo que se llama English for a Better Life. Hay un acuerdo con una cosa que se llama Education First, ¿verdad? También, obviamente, esto supone unos desafíos. ¿Cómo yo puedo controlar la integridad académica, el plagio? La IA es cada vez más fuerte, el modelo crece y aprende mejor y cada vez es mayor el desafío para que una herramienta como Turing, que ya tiene funcionalidades para detectar si un texto fue creado por IA, pero caerle atrás de eso es difícil, porque los modelos de IA cada vez son mejores y por tanto cada vez es más difícil para las herramientas de detección de plagio detectar si ciertamente ese documento, ese estudiante de doctorado está haciendo eso por mutuo propio o se lo está haciendo una herramienta de inteligencia artificial. Pero bueno, en este slide o en este punto lo que yo quise decir, existen herramientas que ciertamente ayudan y acompañan. Es otro taller, ya no charla magistral, la inteligencia artificial aplicada a la investigación científica desde la perspectiva de derecho de autor, autoría, originalidad, que hay todo un mundo súper interesante, porque ciertamente hay un uso ético del investigador, del profesor investigador de la IA. No quiere decir que la rechacemos, que la saquemos de la academia, de la educación superior, sino hay que saberlo usar con perspectiva ética. Bueno, en definitiva, requerirá nuevas habilidades para los estudiantes y para los docentes. Hay que crear carreras nuevas en inteligencia artificial. Yo creé un bootcamp de inteligencia artificial generativa, súper chulo, sponsored by Microsoft, y fue un éxito enorme. También la perspectiva de alfabetización. Más de la mitad ya están formándose en IA. Hace falta que la totalidad de la población conozca estas herramientas, esté alfabetizado. El pensamiento crítico a la hora de usar estas plataformas, la capacidad de adaptarlas e incorporarlas en el aula, en la administración, en la educación es fundamental. Bien, simplemente decir dos citas. Sam Cam, el fundador de Khan Academy, dice, estamos al borde de utilizar IA para transformar la educación y Bill Gates señaló que la IA será una herramienta crucial para cerrar la brecha educativa. Son perspectivas positivas. Sam Altman habla de una especie de apocalipsis y la importancia del manejo ético de esta herramienta porque ciertamente si delegamos mucho de lo que nosotros debemos hacer y de lo que nosotros es nuestra responsabilidad, hay mal uso de la IA. Si yo delego la IA en un tribunal dominicano y que le pedí la operación camaleón, serpiente, ¿cómo llaman estas operaciones? Bueno, como whatever, todas esas operaciones del Ministerio Público, yo las subo a esta herramienta de IA para que me analice las 12,000 páginas de no sé qué cosa, conecte con las diferentes bases de datos, conecte con las diferentes informaciones bancarias y a través de ese análisis diga si fulano es culpable o no y dicte sentencia, estoy delegando una herramienta mucho poder. Entonces ese es el gran debate. ¿Hasta dónde yo voy a delegar poder en esta herramienta de IA y hasta dónde yo lo voy a limitar? Y a partir de esta milla final, es un humano el que tiene que tomar la decisión. ¿Ok? Entonces es importante reconocer hoy que la IA no va a reemplazar al docente, sino que amplificará su capacidad para que los estudiantes puedan enfocarse y los maestros en cosas de alto nivel, en cosas que realmente agreguen valor. La IA más humanos es la fórmula, no la IA menos humanos o la IA sin humanos. Es la posibilidad de utilizar esta herramienta tecnológica poderosa para construir humanidad, es darle un rostro humano a la tecnología. Muchas gracias por la atención. Un honor servirles. Bien, agradecemos esta exponencia del ingeniero José Armando Tavares, extraordinaria la conferencia magistral que nos acaba de impartir. Ahora vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas, 3 preguntas de manera presencial y
Tecnología me dirá si tenemos de manera virtual. Presencial, ¿quién se anima? 3 preguntas. El embajador Norberto. Extraordinaria, os felicito, ingeniero, y a lo que hicieron posible esta conferencia magistral, pero con una didáctica también simple para poder entender. Yo, en principio, lo que soy, en principio, filósofo. Por lo tanto, tengo muchas inquietudes, pero hay 2 cositas nada más. Me preocupa mucho que aún con las maravillas de la tecnología, de la robótica, la cibernética, muy bien explicada por ti, por mi experiencia larga como académico en la Universidad Autónoma, aquí en el INEDI y otros lugares, observo que hay una tendencia a quedarse dentro del sistema tecnológico informático en la interpretación del propio sistema, por lo tanto, como una especie, de acuerdo a mi apreciación, de interpretación, vamos a llamarle constreñida dentro del propio sistema por los estudiantes y por los que no estudian dentro de una universidad o un sistema escolar. Es decir, una interpretación constreñida en el propio sistema. Entonces, cuando hay que hacer una extrapolación, observo constantemente no una interpretación de los fenómenos del mundo, sociales, políticos, tecnológicos, etcétera, por parte del estudiante. Por eso la preocupación en ciertos países de Europa de volver a ciertas cosas físicas, de libros, etcétera. Entonces, me gustaría oír eso. Y la segunda es el problema del humanoide, es decir, la ética, el sentimiento, la solidaridad que terminaste en ese concepto. Es decir, cómo el ser humano, para no convertirse totalmente tecnológico, con un cerebro posado sobre ese sistema de manera extraordinaria, pero que entonces no forma a un ser ético, solidario, humanista. Me gustaría oír estas 2 interpretaciones, tus comentarios. No, excelente pregunta con 2 partes. La primera, si logro interpretar, la primera parte con respecto al estudiante y el rol que tenemos nosotros en la academia de ayudarlos a interpretar, de ayudarlos a pensar las situaciones que tienen de frente. Es decir, un estudiante, por ejemplo, de diplomacia, de relaciones exteriores, debe tener, digamos, una formación sólida en geopolítica, para poner un ejemplo. Entonces, para eso requiere un acervo, no solamente teórico, un conocimiento de la actualidad, el conocimiento de historia, antecedentes, para crear una interpretación correcta del origen, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, cuáles son los orígenes, los antecedentes, hacerse un criterio propio. Ciertamente las herramientas de inteligencia artificial pueden, entre comillas, pensar por los estudiantes. Es decir, pueden ellos, los estudiantes, hacerle la pregunta a la IA a través de cualquier herramienta, porque yo menciono mucho ChatGPT, pero está Copilot de Microsoft, está Gemini de Google, hay un montón de herramientas. Y esta IA, en la medida que el modelo sea más inteligente o menos inteligente, tenga acceso a más conocimiento o menos conocimiento, podrá darle una interpretación. Yo creo que el hecho de tener criterios propios para interpretar el acontecer, por ejemplo, geopolítico, es una labor propia del maestro que acompaña a ese estudiante en esas fuentes, estudios y análisis y le ayuda a pensar, ayudar a que desarrollen la capacidad de pensamiento crítico, analítico al estudiante, tendrá que ser ciertamente un rol del maestro. Ojo, quiero subrayar, y su pregunta
me da la oportunidad de subrayar el aspecto de la gran capacidad que tiene las herramientas de IA de emular también eso. Y paso a la segunda parte y última pregunta. Una de las cosas, yo he dado muchísimas conferencias de IA en el país, fuera del país. Una de ellas fue la conferencia inaugural de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría en Punta Cana. Invitación que agradecí mucho porque eso incluyó una estadía de una noche en un hotel de Punta Cana que solamente la gente que tiene tarjeta Black puede hacer un pago de ese costo de noche de esos hoteles popis que existen por allá. Pero en esa conferencia inaugural habían 200 y tantos, los psiquiatras más prestigiosos de la nación, y yo daba mi conferencia magistral y yo sentía, a diferencia de este escenario, un rebote. Los oradores de muchas horas de vuelo nos damos cuenta. Hay un olfato, doña Jacqueline lo sabe. Tú puedes darte cuenta si estoy calando, si hay conexión o si no hay conexión. Y no había conexión. ¿Qué pasa? Que yo hablo y no logro conectar con el auditorio. Al final de mi charla recuperé esa atención porque al final yo hablaba de que las herramientas de IA para terapia contra la depresión y la ansiedad estaban tan desarrolladas que no se necesitaba la terapia de un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque los avances científicos habían, gracias a la IA, a esos algoritmos descubiertos, oye, la tecnología ayudó a impulsar una rama de la investigación en términos de cómo funciona la empatía humana. Descubrieron que ser empático es muy simple. Tú solamente tienes que escuchar y sobre lo que te dice el otro, volver a preguntar. Es decir, esta sensación de empatía, de que alguien me escucha y hace empatía conmigo, es una experiencia muy humana que la aplicación de terapia la emula a la perfección. Porque el paciente habla con la aplicación, mira, ¿has tenido un día bueno? No, no ha sido bueno. ¿Y por qué no ha sido bueno? Porque tuvo un problema con el aire acondicionado, como le pasó al rector en los minutos que nos tomamos. Ajá, ¿y qué te pasó con el aire acondicionado? Bueno, que esta mañana no funcionó y pasé mucho calor. No me digas, ¿qué estás haciendo? O sea, sobre la respuesta, preguntas, y se había descubierto que un 89.9% todos los pacientes decían que sí, que con la aplicación habían sentido que la aplicación, un elemento artificial, conectaba, hacía empatía con el paciente. Ahora bien, para responder usted con un filósofo, la madre de toda la sabiduría, la madre de todas las ciencias, ciertamente la filosofía tiene una rama llamada la filosofía de la conciencia, la filosofía de la mente. Y una cosa es emular, imitar, reproducir también un comportamiento humano que lo que es la realidad. Y lo que sí es cierto es que el humano tiende a querer, a pesar de que la aplicación emule la perfección un comportamiento humano, pero no es humano, no es humano. Entonces, todo eso que usted decía de esta posibilidad de amar, de ser solidario, de hacerse uno con el otro, de llegar inclusive hasta un sacrificio fuera de lógica, es lo que nos hace humanos. Y toda aquella filosofía de la conciencia y de la mente ha descubierto también de que hasta ahora, somos los únicos en el universo entero que tenemos esas facultades y capacidades. Muy bien, vamos a enumerar los participantes. Número 2, la señora vestida de rojo. 3, el señor Guerra. Y 4, la doctora Jacqueline. Y tenemos 2 preguntas virtuales que luego la vamos a decir. Muy buenas tardes. La señora con la chaqueta roja se llama Venecia Álvarez, maestra de la UAS y diplomática por varios años aquí en la Cancillería, en el área de ciencia y tecnología. De ahí mi amistad con José Armando, que aprovecho para felicitarlo por brillante como siempre.
tiene que darle la tableta a la magistrada que dice, ese muchacho es brillante, así que por lo de muchacho, a doña Radi tú le debes la tableta. Bueno, en primer lugar, qué bueno que el profesor que me presidió es de la UAS, yo también soy de la UAS, y me gustaría saber, porque mencionaste casi todas las universidades que están involucradas en el tema de la inteligencia artificial, no mencionaste la UAS. Quiero saber si la UAS tiene algún programa, si creo que fue la primera universidad que se involucró con el tema de formación de maestros. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber por dónde anda la universidad en ese aspecto. Y lo segundo es, si puedo hacer esa pregunta, a lo mejor no la puedo hacer, pero sí me gustaría saber qué se ha hecho, qué se sabe, cómo anda el tema de la ciberseguridad o de la piratería en el área de la IAD, inteligencia artificial. Muy buena pregunta. Empiezo por la última y te concluyo con la primera. Al principio, como toda innovación tecnológica, bueno, aquí tenemos al doctor abogado, prestigioso académico, me parece que es un embajador, si está aquí presente, si no lo es, haremos la sugerencia al actual ministro de Relaciones Exteriores para que lo incorpore al cuerpo consular, doctor Pascal Peña, aquí presente. Cuando surgió uno de los paneles, entre todos los paneles que he estado, que más disfruté fue un panel sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial en la Pucamaima. Se organizó un panel en la Escuela de Derecho y en la facultad que debiera de dirigirlo Pascal Peña. Yo propongo que haya un cambio de mando y que nombren director de la Escuela de Derecho al abogado Pascal Peña. Y ahí, entre otras cosas, reflexionamos sobre propiedad intelectual y todo el tema de que usted menciona. Al principio, como toda innovación tecnológica, no hay forma de contenerla. Es decir, no hay marco regulatorio, no hay experiencias previas, todo es nuevo y los gobiernos, las academias y los diferentes actores de la sociedad le caen atrás a lo nuevo. Una de las controversias que hubo, que el modelo de OpenAI entrenó el modelo, cuando yo hablo de modelo de ella, hablo de ese core de algoritmo diseñado para aprender. Vamos a ponerlo simplemente. Yo le doy para aquellos que se animen, podemos dar un tallercito también sobre Machine Learning, redes neuronales artificiales y cómo aprende el algoritmo. Bueno, pero bueno, todo eso o sea, el IA no nace inteligente. Aprende sobre la base. El alimento de esa inteligencia es el dato. Por eso, y ahí contesto un poquito la primera parte de la pregunta, si el dato que le pasamos a la IA está sesgada, entonces hay sesgo algorítmico. Por ejemplo, la IA tiene como muchas aplicaciones. Una aplicación es reconocimiento facial. Es decir, a través de un hardware que ve la cara, hace un reconocimiento facial, ya sea para dar acceso a un espacio físico o para decir que Ricardo Winter. Pero, ¿qué pasa? Si el modelo de IA yo lo entreno con gente blanca, le es casi imposible identificar a una gente negra. Porque la data con la que fue entrenada tiene un sesgo con la gente. De hecho, hay un documental en Netflix que habla de este sesgo algorítmico porque la data con que se entrenó estaba sesgada y la mayor cantidad de personas que detectaba como sospechosa era una IA para vigilancia de seguridad física. Adivinen quién era, cuál era el fenotipo de la gente que identificaba como sospechosa. Adivinen. ¿A quiénes? Los negros y latinos. Es decir, que los negros y los latinos, para esa IA entrenada por gente blanca, eran gente sospechosa. Por eso su primera pregunta está ahí. El componente, digamos, ético, pero también de ciberseguridad a la hora de cuidado con la data con que se entrena el modelo. Pues terminando la respuesta es que OpenAI tuvo que limitar bastante la posibilidad de respuesta porque las editoriales intentaron demandar
y o cobrar royalty porque el modelo de ChatGPT fue entrenado con un montón de libros, todos que tienen propiedad intelectual, y las casas editoriales dijeron, hey, pero ese conocimiento es mío y está protegido intelectualmente, por tanto tú tienes o que pagarme o retira eso. Y me afectó muchísimo porque antes ChatGPT hacía unos resúmenes de libros fantásticos del que tú le dijeras, pero ya no puede hacer esos resúmenes tan detallados como lo hacía antes porque se le implementaron una serie de controles intelectuales. Y con respecto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo sé que hay muchos esfuerzos. No sé si hay una maestría en inteligencia artificial de la UAS o un doctorado también, al igual que la UIM. No recuerdo si era una maestría o un doctorado. Yo sé que, por ejemplo, lo único malo de la UAS, porque la UAS es la UAS, es que no me ha permitido dar clase allá. Yo quiero que antes de morirme, por lo menos yo pueda dar una clasecita, la que sea, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la UAS es la UAS. Pero ciertamente a nivel de la Facultad de Ingeniería, también a nivel de la Facultad de Ciencias, hay muchas iniciativas súper chulas en el área de no solamente inteligencia artificial, sino también de data science, ciencia de los datos, desarrollo de software y demás, que hemos podido acompañar y dar opinión. Bien, gracias. El señor Guerra. Buenas. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar nuestra invitación a este magno evento. Muy agradecido. La pregunta mía viene por dos líneas. Aquí tenemos la representación de varias instituciones civiles y militares. Tenemos escuela de maestría, empezando por la nuestra. Tenemos también representantes de la UNADE, representantes de la Universidad UPI, representantes de escuelas técnicas, de las vocacionales, de la escuela del CESA, de la DNCD. ¿Cómo básicamente estas escuelas técnicas pueden aprovechar la inteligencia artificial de forma que sus estudiantes y los profesores se puedan beneficiar de ellas? Esa es una pregunta. La otra viene por la parte ya no académica, y esto es rápido, por la parte comercial. Yo he tenido la mala experiencia de que han consumido 11 veces con mi tarjeta de crédito fuera de este país. Yo llamo al banco y le digo, ¿cómo es posible que consuman 11 veces con mi tarjeta de crédito un mismo producto? Porque si soy yo, lo compro todo junto, porque voy a recibir un descuento. O sea, el sistema de ustedes tiene que determinar que no soy yo. Y hay muchísimas formas de saberlo, porque tiene que tener un perfil mío de consumo. Entonces, el sistema de ustedes es un sistema bruto, no está aplicando inteligencia artificial, porque debería saber que no soy yo. Porque ¿quién rayo va a comprar 11 veces el mismo producto? Bueno, ahí habría que, muy buena pregunta, ahí habría que revisar, quizá tu tarjeta Black no es la que está usando doña Jacqueline, o sea que te aconsejo que te asesores de doña Jacqueline, porque a doña Jacqueline nunca le ha pasado eso, o sea que cambia de banco, no mentira, pero sí, o sea, miren, en inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, muy buena pregunta, José Antonio, hay grandes avances. De hecho, sepan, tengo entendido que la mayor parte de los grandes bancos, aparte de prevención de fraude, ya no lo están haciendo como se hacía hace 10 años, que era casi manual. Había una unidad de detección de fraude, sí, habían herramientas tecnológicas que hacían algo de supervisión, pero ahora está siendo delegado en sistemas de monitoreo de transacciones de tarjetas de crédito o de débito. Y eso ocurre mediante algoritmos de IA que identifican, aprenden de tu comportamiento de consumo, crean un perfil y logran mucha precisión de hacer una detección temprana, casi automática, de un potencial fraude y bloquear la tarjeta e impedirlo. Por tanto, ojo, no quiero, no lo diga, por favor, afectar a ese banco de esa tarjeta, pero quizás ese banco, esa institución financiera, no cuenta con una tecnología moderna, actualizada, etcétera, pero yo he recibido como consultor requerimientos no solamente de bancos, sino de cooperativas, y de hecho la superintendencia de bancos se lo exige ya, con buenos sistemas de prevención de fraudes a nivel de transacciones que pasan por una tarjeta
me extraña que tenga ese fallo porque lo que tú me estás diciendo, eso debe de detectarlo. Ojo, IA se empodera enormemente porque ciertamente la IA aprende de ti. Tú no sabes que te están monitoreando en Amazon Prime, que ustedes yo sé que son todos popi y tienen suscripción en esa cuenta. Amazon Prime, yo vi antes de ayer una película, bueno, que a mí tengo un gusto muy particular, ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, que es un clásico, pero una guerra de los mundos como con un nuevo sabor, donde hay un ente de ciberseguridad del gobierno americano, el más alto nivel, y a través de ese poder de surveillance, de vigilancia que tiene el gobierno americano, podía conectarse a los celulares, a las cámaras públicas en las calles. Es verdad, los gobiernos tienen poder de abrir cámaras en las calles y ver. Y China tiene, que también Soldevila es muy amigo de los chinos, hay ciudades en China donde hay la totalidad de presencia de cámara y el gobierno chino puede, mediante software de reconocimiento facial, localizar a cualquier ciudadano casi al instante. Entonces, con esa tecnología existente, es muy extraño que te hagan 10 compras de un mismo producto, uno tras del otro, y no haya una detección temprana. Entonces, ahí conecto tu primera pregunta con respecto a la aplicación rápidamente. Hay 3 niveles de aplicación, hago un resumen porque eso da para un taller. Hay una aplicación administrativa de la IA, es decir, todo lo que yo mencioné, ya sea a nivel de servicio al cliente, ya sea a nivel de implementación de IA para que te haga planificación académica de manera automatizada en función de la data, un montón de aplicaciones. A nivel de los docentes, ya sea todos esos ejemplos que yo puse de cómo yo puedo generar un examen, sugerencia de exámenes, corregir esos exámenes, y también a nivel de los estudiantes como herramienta que acompaña al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo que aprender cómo se soluciona un problema matemático, me dejo acompañar de la IA. Ojo, la IA alucina, la IA se equivoca si no aprendió, si no recibió de los humanos data de calidad. Que yo no lo dije en mi conferencia, se me pasó. La IA es inteligente si le pasamos data de calidad, porque el dato que le pasa el humano es la base de la inteligencia artificial. Muy bien, pasen todos feliz resto del día. Gracias por estar con nosotros. A los que estuvieron conectados vía Zoom hasta el final, gracias por acompañarnos. Pasen todos feliz resto del día.